las guías de administración, ¿cierto? Tenemos que para hacer el tratamiento con algún medicamento, pues hay que administrarlo o ingresarlo al organismo. Vimos las tres vías que generalmente de forma general se usan. ¿Cuáles eran? Para integrar, comunidades y lo presente. Entonces, y lo mismo también las sustancias tóxicas también pueden ingresar por esas vías, también hablando del medicamento. Luego de que ingresa ese medicamento, ese principio activo al organismo, pues allí van a ocurrir varios procesos en ese organismo. Como dos eventos grandes que es lo que tiene que ver siempre que hablemos de farmacología, hay que tener presente que son estos dos términos o fases que son la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, entre hoy y mañana vamos a hablar justamente de estos aspectos a que hacen referencia. Acá con estos dibujos o imágenes que se quiere representar, ¿cierto? Lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, la farmacocinética, decimos, es lo que le hace el organismo al medicamento o al principio activo desde que entra hasta que sale del organismo. Todo lo que ingresa al organismo, pues de alguna manera se busca que se elimine, ¿cierto? Obviamente, pues en ese paso pues van a ocurrir ciertos eventos. Entonces, eso es la farmacocinética, ¿cierto? Y todos esos procesos a los cuales es sometido el principio activo en el organismo con un final propósito es que se elimine el organismo. Así mismo sucede con las sustancias tóxicas, también pueden pasar por estos procesos para eliminarse, ¿cierto? En la fase farmacodinámica, por el contrario, es lo que el medicamento le hace al organismo, lo que el medicamento le va a hacer al organismo, que son los procesos que se dan para ejercer su acción, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas, qué pasos o eventos se dan en cada una de esas fases. Vamos a comenzar con la farmacocinética. Ahí está como la definición que les acabo de decir anteriormente, ¿cierto? Un poquito más ampliada en detalle. Entonces, es ese paso, diferentes actividades que se dan en el organismo, en ese paso del medicamento por el organismo. Entonces, siempre que hablemos de la farmacocinética, debemos hablar de lo que también se le conoce como el ADME. Entonces, el ADME hace parte de la farmacocinética y esa de ADME son las iniciales de cada uno de los procesos que se dan: absorción, distribución, metabolismo y transformación, y la excreción o eliminación. Entonces, esos cuatro. O sea, no puedo mencionar la farmacocinética sin hablar de esos cuatro procesos, ¿cierto? Son las iniciales de esa frase que se forma, que es el ADME, el acrónimo de los diferentes procesos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, que está implicado allí, cómo se dan esos procesos, quienes participan allí. ¿Qué es la absorción? Algo muy, aquí que a veces solamente tenemos presente que la absorción es que se da a nivel del intestino, por ejemplo. Es porque a veces algunos lo mencionan con mayor frecuencia para los alimentos, pero la absorción en sí del proceso no solamente se da para los medicamentos que ingresan por vía oral, sino también
por otras vías, ¿cierto? Y en general la absorción está definida como es el paso de sitio de administración o de aplicación de ese medicamento para que llegue a la sangre. Ese paso de pasar o llegar al componente vascular, a la sangre. Eso va a estar afectado, ¿cierto? Va a afectar esa tasa de absorción, que sea más rápido o menos rápido, ya lo vimos, por ejemplo, con las vías de administración, que va a afectar que llegue menos o más rápido a la sangre. Si recuerdan cuál era la vía de administración, que era más rápido en relación justamente a eso, hasta llegar a sangre. ¿Cuál era? La intravenosa, ¿cierto? Porque estoy colocando directo, esa es la única que no se ve en el proceso de absorción, ¿sí? Porque estoy colocando, si veo la definición, es la que estoy colocando directamente la sustancia, el medicamento en este caso, en sangre, el componente vascular. Entonces, es obviamente mucho más rápido, mientras que las otras vías veíamos que era un poco más lento de acuerdo a cada una. ¿Por qué se ve también afectada la absorción? Por las características físicas y químicas e incluso de la presentación de ese principio activo, de ese medicamento, ¿cierto? Si es molar, si es amolar. También en esa presentación, si viene en forma de cápsula, suspensión, tableta, todo eso va a afectar también que se ve más rápido o menos rápido ese proceso de absorción. También tiene que ver con la parte, con el paciente, con el individuo, ¿cierto? Sea humano o animal. Si desde factores fisiológicos, o sea, propios del individuo, hasta si tiene una patología, una enfermedad, porque eso puede afectar que se demore o se acelere esa absorción, ¿sí? Por ejemplo, hay medicamentos que no pasan fácilmente a algunos lugares, pero en algunos momentos patológicos de inflamación pueden pasar mucho más rápido, ¿sí? Y también de la dosis, de la cantidad que se haya administrado. Entonces todo eso puede hacer que la absorción sea más o menos rápida. Y recordemos el término que es absorción. Entonces es llegar ese medicamento, ese principio activo a la sangre. ¿Cómo se da ese proceso de absorción? Ya quizás ustedes han hablado de cómo se da el paso de las moléculas, o sea, en el proceso de absorción, ¿qué tiene que hacer esta sustancia? Pasar por membranas, ¿cierto? Por el organismo, atravesar membranas o barreras. Y entonces, así como se dan los movimientos de las diferentes sustancias en el organismo, a través de esas membranas, pues es que también se va a dar el de los medicamentos, ¿cierto? A través de esas membranas se utilizan diferentes formas o se aprovechan diferentes mecanismos que ya están en el organismo, que se dan naturalmente en el organismo para dar esos movimientos, o hacer ese paso de esos movimientos es atravesar esas membranas o barreras. Los fármacos que sean de tipo apolar van a atravesar más fácilmente esas membranas. ¿Por qué? Porque la polaridad de la membrana. ¿Qué pasaría más fácilmente? ¿Cómo son esas membranas celulares? Son apolares. Son más cortitas. La membrana que tiene personas que les dan, que son polares, los otros son apolares, y se denomina más
de que esas membranas celulares son de componentes químicos y son de características apolares. Pues ya hemos venido hablando en los laboratorios sobre esa relación entre lo apolar y lo polar. Entonces, obviamente va a pasar, va a atravesar más fácilmente un componente que sea apolar. Si lo hace en forma no requiere gastar el gasto de energía, ¿cierto? Es lo que se llama la distinción. Ya se habla en otros, se da por los superiores que normalmente se da en la parte celular. A otros que si, por ejemplo, requieren un transporte o tienen, por ejemplo, son polares, pues van a recurrir a un transporte que requieren aquí algo de la tecnología o utilizan algunos canales. Por ejemplo, los polos acuosos, los canales que hay que calcular los polos o canales que hay que por ahí van a utilizar esos analitos de medicamentos que son de esas características. El resto son sobre todo para componentes apolares. Y generalmente que no sean muy grandes, en este caso, por ejemplo, no es de gran tamaño, en moléculas que sean de mayor tamaño o no puedan ser transportadas por esta vía, pueden usar otras moléculas transportadoras y entonces hablamos de transportadores activos. En general, como se da de los diferentes componentes de la célula, pues también se va a aprovechar esos como van a ser usados por los medicamentos, van a crear mecanismos nuevos para este transporte. Esa absorción se ve en forma adecuada, de forma o rápida o no, que sea adecuado que pase toda la actividad de la molécula, va a afectar lo que se conoce como biodisponibilidad. Eso es lo términos que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del fármaco, por ejemplo. ¿Cuál es esa biodisponibilidad? ¿A qué hace referencia la biodisponibilidad? De qué tanto cantidad de fármaco llega a ese paciente intraocular. Es decir, si yo administré 500 miligramos, esos 500 miligramos tengan en su totalidad al componente sanguíneo o cuánto de eso llega. Para evaluar ese porcentaje de disponibilidad, que se hace comparando estos dos. Lo que administré en relación con la cantidad absorbida. ¿Cómo se hace? Midiendo el medicamento después de su administración, puedo sacar este porcentaje de esa biodisponibilidad. Puede haber, todo fármaco siempre se evalúa obviamente antes de salir al mercado. Que tanto, porque precisamente de eso dependerá también de la dosis que deba administrar, porque si no hay una disponibilidad adecuada, pues obviamente habrá que administrar. Pero así ya se tengan todos estos estudios, también puede variar de una persona a otra, porque tenga X o Y características de ese individuo y haga que el fármaco, por alguna razón, no pase fácilmente esas barreras, que vaya a algún cambio que no se evidenció, por ejemplo, en los individuos cuando los estudios. Entonces, también en algunos casos podemos seguir haciendo estudios de biodisponibilidad. Cuando ya llegan esos medicamentos a sangre, ¿cierto? Ya se ve el proceso de absorción,
Entonces, allí, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo van estos medicamentos allí? Pueden ir libres, entonces, van en esa solución acuosa, o van a ir unidos a proteínas y también se pueden unir a células. Pero lo más frecuente es que se unan a algunas proteínas células. ¿Cuáles son esas proteínas células? ¿Cuál es la principal proteína a nivel sanguíneo? La albúmina, por ahí. Entonces, a esa proteína justamente hay medicamentos que se van a unir a ella por sus características químicas. Habrá otros que no se van a unir. Por sus características de ese medicamento y de la misma albúmina van a ir unidos a ese albúmina. Entonces son transportados por la albúmina. La mayoría de medicamentos que se unen a proteínas que esa la y se unen especialmente a esas las que sean de características ácidas, de todos los que van a transportar principalmente, pero también pueden transportar a fármacos que sean de carácter neutro o ácido. Aquí vemos entonces la estructura de la albúmina, ¿cierto? Y ya también diferentes estudios han identificado cuáles son esos sitios donde se prefiere, donde se unen esos fármacos. Y de hecho, pues los que vayan saliendo nuevos también hacen esos estudios de evaluaciones a ver si se une primero a la albúmina o no se une, o si se deja libre, y si se une a la albúmina, en qué sitio de esos es que se une. Entonces preferirán irse al sitio 1 o al sitio 2. ¿Por qué? Porque ahí hay unos ciertos aminoácidos o secuencias de aminoácidos que van a poder interaccionar con alguna parte del fármaco. Esa unión a la albúmina no es permanente, sino que es transitoria. Puede en un momento estar unido a la albúmina y en otro momento estar libre. Si eso no fuese así, pues el medicamento se quedaría solo en circulación, no pasaría a los clientes. Entonces, allí está de tal manera que el medicamento en un momento está unido, en el momento que está libre, puede salir de ese componente hacia los clientes para hacer su acción, a menos que yo a nivel vascular. Porque se quiere representar acá, en algún momento el fármaco está unido a la albúmina y en otro momento. En ese momento que está libre es que pasa a los tejidos. Solamente la parte que está libre es la que va a pasar a los tejidos y va a ejercer su acción. Igual pasa si se unen a otras proteínas. La otra proteína que se ha identificado que se une con medicamentos es la alfa-lipoproteína, se une especialmente a medicamentos básicos. O sea, que ya tengo que tener en cuenta, ya hemos mencionado dos aspectos, la polaridad, el pH de ese medicamento para tener todo esto en proceso. También se puede unir a lipoproteínas, a globulinas, también están ahí en ese componente vascular. Y lo que les decía, pueden ingresar incluso a los linfocitos. Entonces, todo eso pues se le conoce generalmente a los fármacos y en algunos casos, pues en alguna población, en algún grupo específico, pues se puede requerir volver a hacer esas evaluaciones con un individuo en específico. Ya había mencionado, ¿cierto? Solamente la forma libre pasa a los fluidos y se va a unir a los receptores, es decir, la que va a tener la actividad biológica. Si está unido a esas proteínas, o sea, en esas proteínas, pero ahí en el componente vascular, ¿cierto? Porque obviamente después cuando veamos cómo es que va a actuar, pues se une también a otra proteína que va a ser un receptor también allá en ese tejido. Estamos hablando aquí de
o no a proteínas, ¿cierto? Su permanencia en el organismo, porque ya vimos que puede haber momentos en que está unido y momentos que está libre, y solamente la libre es la que pasa. Entonces, obviamente en ese proceso pues se va a demorar mucho más tiempo que uno que esté en forma libre, ¿cierto? Está en forma libre, no se una de las proteínas, va a pasar mucho más rápido a los tejidos, pero también se va a eliminar más rápido. Entonces, todo tiene depende pues de cada medicamento, de cada fármaco. Pues generalmente los que se unen a proteínas pues tienden a tener una mayor tiempo para de permanencia en el organismo, ¿cierto? Para que se todo el proceso. Si un medicamento se une a proteínas y por alguna patología, por ejemplo, de las personas reduce su concentración de proteínas, eso va a afectar entonces el comportamiento del fármaco. ¿Piensan ustedes? Lo va a afectar. ¿Por qué? ¿Cierto? Si yo le estoy diciendo una persona se está tomando el medicamento A, se sabe que ese medicamento se une en un alto porcentaje a proteínas, ¿cierto? Por alguna razón, digamos, una falla renal, una desnutrición, ¿cierto? Incluso en el mismo embarazo también se puede cambiar esos niveles de algunas proteínas, entre ellas por ejemplo la albúmina, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Qué le va a pasar? Va a pasar mucho más rápido ese medicamento a esos tejidos, de lo que normalmente o ya se tenía previsto que pasara a esos tejidos a hacer su acción, ¿sí? Entonces algunos dirían, pues mejor, más rápido, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa si la persona se sigue tomando el medicamento en las mismas dosificaciones o frecuencias? Se va a presentar ya un efecto exagerado, ¿sí? Está pasando mucho más rápido, se están dando los efectos más rápidos, es inclusive, por ejemplo, el sueño, pues se va a profundizar tanto que le va a pasar una falla respiratoria, por ejemplo, y así, dependiendo, si es para evitar la coagulación, entonces se va a coagular demasiado, se va a comer rápido. Entonces, ahí es para señalar las significaciones que tiene eso, conocer y además cómo puede cambiar, si se cambia esa concentración de proteínas en un individuo, afectar el comportamiento de un medicamento que esté tomando. Aquí hay algunas de justamente patologías que pueden hacer que se cambien esas concentraciones de proteínas, ¿cierto? Una desnutrición, por ejemplo, les decía, el daño a nivel hepático, a nivel renal, ¿sí? Hepático y renal, que no se vayan familiarizando con esos términos. Hepatopatía y nefropatía es también en las personas de edad avanzada, a veces por sus cambios en la alimentación o por esas enfermedades de base, también puede ser que cambien esa concentración de proteínas. Entonces es importante para algunos medicamentos hacer la medición de los niveles de proteínas y entre ellos la luna, por ejemplo, antes de o cuando se está haciendo un tratamiento con un medicamento y especialmente si se sabe que tiene unión a las proteínas. Bien, entonces ya se absorbió el medicamento, llegó a sangre, puede estar ahí de las maneras que mencionamos, y ahí en sangre, pues justamente llega a sangre, es para distribuirse en todo el organismo, para los diferentes sitios, y entre esos sitios, pues alcanzar su receptor o su sitio donde va. Entonces allí es donde se da el proceso de distribución. La distribución es ese proceso que implica que el fármaco difunde o es transportado desde el espacio intravascular a los tejidos o células.
esos tejidos o células, ¿cierto?, va a distribuirse también en qué espacios o en qué compartimentos. Todo en qué se va a estar diluido o soluble ese fármaco, ¿cierto? Generalmente, o en qué se va a distribuir ahí, pues en ese componente acuoso que hay en el organismo, ¿cierto? Entonces, justamente esos fármacos se van a distribuir en ese líquido en el organismo. Recordemos que en nuestros organismos, humano o al animal, el principal componente es el agua. ¿Sí? El 60% de nuestro peso es agua. Porque en neurofisiología, en un capítulo por allá, yo creo, de la parte de líquidos. Entonces, el 60% de nuestro organismo es líquido. Y allí, o sea que en un individuo, por ejemplo, que pese 70 kilos, va a tener alrededor de 42 litros. Hay un ejemplo que está en paréntesis. Entonces, generalmente a los fármacos también se les halla una evaluación de cuál va a ser esa distribución, esa posible distribución en esos diferentes compartimentos. ¿Cuánto va a quedar distribuido en esos diferentes compartimentos? ¿Cuáles son esos compartimentos? Ya uno lo vimos, el intravascular, el otro es el intracelular y el espacio entre los dos el intersticial, ¿cierto? O alrededor de las células. Ya se sabe, se tiene escrito cuál es aproximadamente matemáticamente ese porcentaje de cada uno de esos compartimentos. El intravascular es cerca del 5% del peso, el intersticial el 15% y el intracelular el 40%. Obviamente el intracelular, estamos construidos, todos los tejidos son células, ¿cierto? Y en el interior de las células pues va a haber líquido. Entonces, generalmente se hace esa distribución, esa determinación matemática de cuál es ese volumen de distribución de esos medicamentos, y se hace de forma teórica y se puede comparar con uno solo de los compartimentos que se pueden evaluar fácilmente, que es el compartimento a nivel intravascular o a nivel sanguíneo. ¿Sí? De todos los compartimentos, el que puedo evaluar en cuál es ese porcentaje que voy a administrar va a ser a nivel sanguíneo. Yo puedo detectar una muestra de sangre y hacer la medición o la determinación de esa concentración, ¿cierto? Entonces se hacen esas determinaciones matemáticas y se comparan con esa concentración a nivel sanguíneo. ¿Sí? Y haciendo esas relaciones, entonces se halla cuál es el volumen de distribución, ¿cierto? Y también obtener si el medicamento prefiere o va a estar más a nivel intravascular, a nivel intersticial o a nivel intracelular. No es que en el organismo no hay ninguna barrera, ¿cierto?, física que impida que, bueno, sí hay algunas, depende de las características, pero no algo que bloquee totalmente el paso de uno a otro compartimento, ¿cierto? Entonces, en general, va a estar en todos los espacios, pero seguramente puede predominar más de acuerdo a esas características en uno o en otro, ¿cierto? Entonces, eso es una de las características que se halla también a un medicamento, cómo se halla el volumen de distribución, la dosis total sobre el volumen del compartimento, ¿sí? Y el volumen del compartimento, pues ya les dije que se halla obteniendo un porcentaje por el peso del porcentaje de cada compartimento, ¿cierto? O sea, si es 5, 15, 40 por el peso del individuo. Dice acá, es un volumen teórico, ¿cierto? Matemáticamente se calcula y
Simplemente se hace una correlación con esa concentración sanguínea, que es la que les decía, se puede determinar y de esa manera pues se tiene un aproximado de un estimativo de que parece que se distribuye. Acá un ejemplo, ¿cierto?, de esos diferentes compartimentos. Digamos, si damos una dosis de 100 miligramos total, un peso de 65 kilogramos, y al determinar la concentración en sangre me da esa cantidad que vemos allá, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál compartimento será el que se va a distribuir mayoritariamente, ya de acuerdo con esos datos? ¿Sí? Entonces, puedo hallar, primero saco el volumen de cada compartimento, de acuerdo al peso. Esto será, si es volumen, ¿cierto?, será litros o mililitros, generalmente es el litro, se va a dar porque es en este caso. Y luego con esos datos, entonces ya hago matemáticamente la dosis total, como decía la formulita, sobre el volumen de cada compartimento. ¿Sí? Obtengo unos datos y esos datos los correlaciono con ese volumen en sangre, con esa determinación en sangre. El compartimento de mayor distribución será ese valor que se aproxime más a estos hallados matemáticamente. Entonces ahí se obtendría, vamos arriba decía 30 miligramos, entonces hablaríamos de que tiene una mayor distribución en el componente intravascular. Entonces de esa manera se obtienen unos datos de cuál es la distribución de ese medicamento, haciendo por una parte desde la matemática y luego se compara con esa determinación en sangre. Hay otros tipos de estudios para encontrar otros compartimentos que también se podrían hacer. Bueno, es importante también tener en cuenta que hay ciertos compartimentos, ¿cierto? Estos son como los generales, pero hay ciertos espacios donde el que llegue o no esos medicamentos pues deben cumplir con unos requisitos, si no, no será fácil alcanzar esos medicamentos, esos sitios o se distribuya allí ese medicamento. Por ejemplo, al sistema nervioso central. El sistema nervioso central está evolutivamente desarrolló una forma de protección. ¿Por qué? Bueno, pues digamos que allá está centrado todo seguramente, por eso evolutivamente se desarrollaron ciertas características para que allí no sea fácil el ingreso de muchas sustancias, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es esa barrera? Está la barrera hematoencefálica, ¿sí? La barrera hematoencefálica. ¿Qué es esa barrera? Entonces está formada por los capilares, ¿sí?, encefálicos y células que están las gliales y los astrocitos, ¿sí? Entonces ahí eso hace una red que sea difícil también como limitado para el paso de muchas moléculas, ¿sí? Y entre ellos los fármacos. Entonces, si yo tengo un fármaco que quiero que su sitio de acción va a ser a nivel del sistema nervioso, su receptor va a estar a nivel del sistema nervioso, pues debe cumplir con unas características para que logre llegar a ese lugar, si no, pues no va a alcanzar ese sitio, ¿cierto? Como que, por ejemplo, para moléculas que sean pequeñas y apolares, moléculas pequeñas y apolares sí pueden atravesar esa barrera hematoencefálica. Moléculas polares o muy grandes no atraviesan esa barrera hematoencefálica, no va a ser fácil. Entonces, ya de por sí, si es una molécula
que se está investigando el sitio de uniones en este sitio, pero no cumple con esa característica, pues difícilmente va a tener la acción, ¿cierto? Otro de los sitios donde también pueden llegar los medicamentos y que hay que tener en cuenta sobre todo cuando se está en embarazo, si estamos, bien sea humano o animal, ¿cierto? Que muchos de los medicamentos pueden llegar hasta el feto, porque también algunos pueden pasar la placenta. Aunque hay algunos que no, porque también estos sitios tienen unas barreras o unas características que justamente también restringen el paso de muchas sustancias. También quienes van a pasar, los que sean liposolubles, que no sean ionizados, o sea, que no sean polares. Además, algunos son degradados por algunos sistemas enzimáticos que están aquí en esa placenta para justamente reducir que esas sustancias lleguen al feto. Pero si lo que estoy buscando es un medicamento que justamente actúe en ese feto, por X o Y razón, con alguna patología, pues entonces también hay que tener en cuenta para el desarrollo de ese medicamento, ¿cierto? Que si alcance ese compartimento. En general, muchos o la gran mayoría de los medicamentos están restringidos en el embarazo, por esa posibilidad, a menos que sea, como les digo, que se quiere o se tiene interés en modificar algo en ese feto que venga con alguna alteración, ¿cierto? Igual pasa si ya está nacido el bebé y ya están en el proceso de lactancia, ¿cierto? También es importante tener en cuenta que muchos fármacos pueden atravesar esas barreras de la glándula mamaria y presentarse allí en la leche. Y eso no es solo de interés en una madre humana que esté lactando, que puede afectar ese medicamento al feto, sino también en la parte animal, en la parte productiva, ¿cierto? Que allí pues, puedo pasar medicamentos que estoy usando en el tratamiento del animal que llegue a una población que consume después la leche, si no tengo presente eso, ¿cierto? Entonces ahí tiene varias implicaciones. Bueno, eso entonces esto hace parte de la distribución. Vamos al tercer proceso de este año. Metabolismo o biotransformación. Metabolismo. En este caso, ¿qué es lo que se busca con esa modificación o esa biotransformación? Como dice allá, que es con el fin de facilitar la expresión, la salida de ese medicamento o de esa sustancia que ya salga del organismo. Después de que hizo su acción, pasó por el organismo, sale, ¿cierto? Así como todo lo que casi ingresa al organismo. Sufre una transformación y se elimina. Entonces, se hace generalmente por modificaciones enzimáticas o uniones de algunos componentes a esa molécula. Generalmente, cuando se metaboliza, ese fármaco va a cambiar sus propiedades, y específicamente las farmacológicas o su acción. Ya no, después de que se modifica, ya no va a seguir como va a tener esa actividad, ¿cierto? La gran mayoría, hay sus excepciones. Algunos, por lo mismo, algunas sustancias tóxicas también, luego de transformarse, ya se puede inhibir o queda anulada su acción, pero otras, por el contrario, antes requieren o siguen siendo activas o antes son mucho más activas, ¿cierto? Y volviéndolo en la parte de los fármacos, entonces hay unos que por el contrario requieren que se metabolicen para que ya sean activos o cumplan su acción. Cuando son fármacos que
requieren esto que estamos hablando de profármacos. Entonces, es un profármaco, es un medicamento, un fármaco que requiere metabolizarse para que sea efectivo. Es decir, requiere ese paso por el hígado para metabolizarse y así estar activo para hacer su acción. Entonces, no todos, la mayoría de los medicamentos les ocurre la primera parte, ¿sí? Al metabolizarse, ya se transforma y dejan de ser activos. Pero hay algunos grupos que son de tipo profármaco. ¿Dónde se da ese metabolismo? ¿Dónde se da ese metabolismo? En el hígado. El hígado, además de producir, es un órgano que, además de ser una fábrica de muchas cosas, también allí es donde se va a procesar muchas de las sustancias que ingresan al organismo. ¿Cierto? Entonces, en el metabolismo de xenobióticos, o sea, de las sustancias exteriores que ingresan al organismo, muchas pasan por el hígado y allí se transforman para eliminarse del organismo. Entre ellos, pues los fármacos son xenobióticos que están ingresando al organismo. ¿Dónde se encuentran esos mecanismos que hacen esa parte del metabolismo? Ahorita lo vamos a mencionar. Pero ¿en qué lugares están? En el retículo, o sea, en el hepatocito, realmente, la célula, ¿cierto? La célula funcional del hígado es el hepatocito, ¿cierto? Dentro de esa célula, entonces, que se da ese proceso. En el retículo endoplásmico liso, ¿cierto? Y en el citosol y también en las mitocondrias. Ahí, en esos organelos es donde se da ese proceso de metabolismo. Muchas sustancias que ingresan al organismo y los fármacos. ¿Qué reacciones o qué metabolismo se da en ese retículo endoplasmático? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están allí para hacer esa acción? Dijimos que era enzimático, ¿cierto? De acuerdo a la definición acá decía modificación enzimática, o sea que allí van a participar enzimas que van justamente a cambiar o quitar o adicionar alguna sustancia a ese fármaco y de esa manera lo transforma, ¿cierto? Entonces en ese retículo endoplásmico hay unas enzimas que se llaman justamente la superfamilia, porque son varias enzimas, no es una sola, son varias que ya se han ido identificando, ¿cierto? Esto se fue justamente obteniendo con las diferentes investigaciones. Por allá después del 90, empezó a hacer como obtener más información al respecto, que ha sido muy importante también, ¿cierto? Entonces, eso, justamente todo esto se va obteniendo a medida que se va investigando. Entonces, se identificó que no es una sola enzima, sino que hay varias, que son las encargadas de hacer esas reacciones. ¿Qué tipo de reacciones se dan principalmente? Óxido-reducción, ¿sí? Oxidando o reduciendo a esa molécula o algún proceso de hidrólisis, ¿cierto? Esa superfamilia de enzimas se le llama el sistema de la citocromo P450, o CIP. CIP 450 o citocromo P450. ¿Por qué 450? Porque cuando se obtuvo estas proteínas se veía que su mayor absorbancia era justamente en esa longitud 450. Entonces, de ahí que se les dio esa denominación de P450. Todas las reacciones que se dan ahí asociadas al citocromo P450 se llaman reacciones de fase 1. Reacciones de fase 1. Entonces,
¿Qué ocurre en las reacciones de fase 1? Donde se va a modificar el fármaco por oxidorreducción o hidrólisis. ¿Quién lo hace? Las enzimas de esta familia. ¿Listo? Entonces, esas serán las responsables de ese metabolismo. Como les decía, no hay una sola familia, vamos a ver primero esta, ¿cierto? No hay una sola familia de esas citocromo P450. ¿Sí? No tienen que copiarlas todas, como para que se hagan una idea, ¿cierto? De que hay varias y puede que aparezcan otras, ¿cierto? Porque estas son las que se han identificado. Que justamente son las encargadas del metabolismo. ¿Cuáles son las principales? ¿Cuáles son las que se ha identificado que son las que metabolizan la gran mayoría de los medicamentos que se tienen hasta este momento? La citocromo 3A4 y la CYP2D6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay una enzima por cada medicamento, porque varios medicamentos pueden ser metabolizados por una misma enzima. ¿Sí? Y eso va a tener sus implicaciones, como dice allí, mayor fuente de interacción entre fármacos. Entonces, ¿por qué? Si se está consumiendo varios medicamentos, el A, B, el C, y dos de ellos, o los tres, son metabolizados por la misma enzima, pues va a ser igual de eficiente que si está metabolizando solo uno. ¿Qué piensan? Pues no va a ser, es como si la máquina está ocupada, ¿cierto? Entonces aquí van a pasar una solita, pues lo hago rápido. Ah, pero es que tengo que pasar tres, entonces espérenme un momentico mientras yo hago esta, luego esta. Entonces hace que el metabolismo de alguno de ellos de pronto sea mucho más demorado, ¿cierto? Y va a permanecer más en el organismo, ¿sí? Porque dijimos que el propósito del metabolismo es hacer que se elimine, ¿cierto? Entonces eso tiene sus implicaciones ahí, porque volvemos al ejemplo que les daba ahorita, ¿cierto? Si un paciente se toma ciertas dosis o ese medicamento se da de cierta manera, ciertas dosis y con cierta frecuencia, pero eso es si está tomando solo el medicamento, sino por alguno que está interfiriendo en que su metabolismo se dé el medicamento que corresponde. Entonces va a terminar con una dosis mayor en su organismo. Y volvemos a lo que siempre he repetido acá, no siempre más es mejor. Entonces pueden presentar interacciones o efectos adversos en ese paciente. Además, esta carga, esto está asociado a la parte genética, ¿sí? La carga genética, entonces los genes de ella no son iguales a los de ella o a los de él, ¿sí? Incluso con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, no son iguales. Entonces cada uno podemos tener una carga genética en relación a las enzimas que expresamos. Entonces eso va a hacer que también el comportamiento frente de esas enzimas frente a alguno de los medicamentos pueda variar de un individuo a otro. Vamos a dejar ahí, mañana seguimos hablando de estos temas que es bastante interesante. Hasta que se lo roba.